Quisiera darle la bienvenida a todos, un agradecimiento enorme por el tiempo que nos están regalando en este momento. Desde Banco Lafice estamos buscando brindarles soluciones no solo desde el punto de vista de transacciones bancarias, sino de darles un valor agregado adicional para darles soluciones ya a nivel personal. Y este seminario tiene el objetivo de buscar darles una línea de dónde pueden comenzar a pensar en temas de sucesión, de planificación patrimonial y cómo nosotros podemos ayudarles con la alianza que hemos hecho con Lovil para iniciar el tema legal hasta el punto final, que es donde van a terminar las inversiones de los patrimonios que ustedes han venido ahorrando a lo largo de su vida. Aquí ya está don Edgar para terminar. Sí, señor. Y de nuevo, ustedes saben que con este nuevo normal de repente nos convertimos en actores porque todo es en vivo. Pero nada, darles las gracias. Como les decía, la idea es agregarle valor, presentarles las estructuras que tenemos y hablarle un poquito también de la experiencia de nuestro grupo, de las fideicomisos, estructuras patrimoniales que hemos estado haciendo hace años. Y la idea es compartírsela a todos y cada uno de ustedes de manera que lo puedan tomar en cuenta también en sus planes y en sus estructuras. Dicho eso, tenemos aquí a nuestro equipo regional, a nuestra Carolina Martínez, gerente de Banca Patrimonial, Cintia González, gerente de nuestro fiduciario Lafice, y Ana Carolina Ureña de Lovil, Oficina de Abogados en Panamá, quien nos apoya con todas estas estructuras desde el punto de vista legal. Y por igual tenemos a Julia Familia, de nuestro equipo local, gerente de banca personal y banca privada. Dicho eso, quería nuevamente agradecerles y le dejo la palabra a Ana Carolina que inicie. Cualquier pregunta, pues siéntanse en la libertad de hacerlas. Y de nuevo, muchas gracias por sacar un tiempo y acompañarnos. Buen día. Buenos días. A ver, ya estoy compartiendo mi pantalla. Bueno, buenos días a todos y gracias a Lafice por esta ventana para conversar sobre tan importante tema como lo es la planificación patrimonial y sucesoria. Algunos de los objetivos de realizar una planificación patrimonial y sucesoria son preservar el patrimonio, poder incrementarlo, trabajarlo e invertirlo y asegurar que las siguientes generaciones puedan disfrutar de ese trabajo en vida y al fallecimiento de la primera generación. Lo primero para realizar una planificación patrimonial es entender los vehículos y estructuras patrimoniales que están disponibles. Y por eso abriré este espacio con el tema de las estructuras patrimoniales en Panamá. Las estructuras que considero más utilizadas y que lo pueden usar tanto nacionales como extranjeros es la figura de tener una sociedad tenedora. Esta sociedad que está arriba de la jerarquía y que tiene acciones de otras sociedades y activos. Esta sociedad tenedora no debe operar comercialmente, sino que su único objetivo es tener y custodiar bienes. También tenemos lo que llamamos las sociedades operativas. Estas sociedades son las que realizan las operaciones comerciales o industriales y trabajan y generan su renta por sí mismas. Tenemos las fundaciones de interés privado, que es otro tipo de persona jurídica creada para preservar patrimonio privado de una o más personas. Por ende, no debe tener fines de lucro. Y también tenemos al fideicomiso. El fideicomiso es un acto jurídico en el cual se transfieren bienes, los cuales son custodiados y administrados por un tercero llamado fiduciaria, quien si lo hace habitualmente tiene que tener una licencia expedida por la Superintendencia de Bancos de Panamá. Y Cintia más adelante abordará más detalles sobre el fideicomiso. En Panamá, las sociedades más utilizadas son las sociedades anónimas. No son las únicas, pero son las más utilizadas, ya que su proceso de constitución es bastante simple y son sumamente versátiles. Se puede utilizar una sociedad anónima para ser holding o tenedora y también se puede usar para ser operativa, ya que en esencia estamos hablando de una sociedad comercial. Los fines y objetivos pueden ser amplios y generales, ya que una sociedad anónima puede hacer
cualquier cosa siempre y cuando no sea ilícito en Panamá. Para constituirla se requieren de 2 suscriptores, que no necesariamente tienen que ser los accionistas o los directores. Por eso es que en la práctica los suscriptores son miembros de la firma de abogados que le está constituyendo la sociedad, y así se evita que el cliente tenga que trasladarse, tenga que firmar documentos y tenga que incurrir en gastos como apostillas o legalizaciones para constituir su sociedad. Desde el momento cero, es decir, desde la Constitución, se deben designar a los directores y a los dignatarios, que son órganos diferentes, aunque se confunden fácilmente porque en la práctica son cargos que suelen ocupar las mismas personas para no tener que tener estructuras tan grandes. Claro, va a depender siempre de las necesidades del cliente. Para explicarles un poquito más, los directores conforman la junta directiva. Son los que se encargan de representar en conjunto a la sociedad, de administrar los negocios y los bienes que están en esa sociedad. Mientras que los dignatarios ocupan un cargo de oficiales. Son los que normalmente se escuchan como presidente, secretario y tesorero, y tienen funciones muy específicas. Por ejemplo, el presidente normalmente es el que convoca las reuniones de asamblea general de accionistas, y el secretario es el que toma nota y levanta el acta. Es común la confusión porque de repente en el registro público vemos a José Gómez, que es director y presidente, a Ana Pérez, que es directora y secretaria, y a Tiki Tiki S.A., que es director y tesorero. Realmente son 2 cargos, pero por temas prácticos suelen ser ocupados por la misma persona. La ley también pide que sean 3 directores diferentes y pueden ser nacionales o extranjeros, personas naturales o sociedades. El capital de las sociedades anónimas se refleja en acciones. Puede declararse un valor nominal o pueden declararse sin valor nominal. Este capital registrado en el registro público no tiene que haberse desembolsado al momento de la constitución de la sociedad, a diferencia de otras jurisdicciones, sino que este capital que se declara se vuelve como un compromiso de desembolso a futuro por parte de los accionistas. En Panamá tampoco hay obligación de presentar estados financieros o comprobantes de desembolso periódicamente ante ninguna institución, como ocurre de repente en el registro mercantil español. La transmisión de acciones de una sociedad anónima es bastante sencillo también, ya que es un tema privado donde no siempre la sociedad o los demás accionistas tienen alguna inherencia en el proceso. Solamente se requiere del endoso del certificado de acciones y de la anotación en el registro de acciones. Por supuesto, lleva una formalidad, una documentación asociada, pero es relativamente sencillo por el hecho de ser un trámite privado. Una de las principales características que tienen las sociedades anónimas es que los accionistas son confidenciales o anónimos, como dice el nombre. No tienen que aparecer en el registro público. De hecho, esta información es de dominio privado de la sociedad. Ahora, con estos temas de transparencia, tanto abogados como bancos y otros sectores tienen que cumplir con una debida diligencia, en la cual la sociedad ya tiene que ventilar o informar quiénes son sus accionistas y sus beneficiarios finales. Pero igualmente, esta información es reservada y protegida. Así que los accionistas mantienen esa confidencialidad. Y lo mismo ocurre con los beneficiarios finales, es decir, la persona natural detrás de cualquier estructura, los verdaderos dueños. Los beneficiarios finales es una información que tampoco es de dominio público. Sí, debo compartirles que este año se aprobó el marco regulatorio de un registro privado de beneficiarios finales, el cual está en proceso de implementación. Esta ley le exigirá al agente residente, que es el abogado que representa, que constituye la sociedad, que registremos a los beneficiarios finales de las sociedades que tenemos en nuestro portafolio, y se espera que sea de acceso limitado únicamente para ciertos miembros de la firma de abogados y para ciertos funcionarios.
para que dicha base de datos se mantenga confidencial y privada, ya que todos estamos en la misma sintonía que esta información es sumamente sensitiva. Al constituir una sociedad, el patrimonio de la sociedad, es decir, todo lo que tiene, cuentas, activos, bienes, se vuelve una masa separada, independiente de la de sus accionistas o sus directores. Ese patrimonio separado es el que tiene que responder por todas las obligaciones y deudas de la sociedad. Les comparto entonces ahora sobre las fundaciones de interés privado, que como les dije son otro tipo de persona jurídica que viene siendo un híbrido entre una sociedad y un fideicomiso. Su objetivo principal es preservar el patrimonio privado, ya sea de una persona o de una familia o de una colectividad. En las fundaciones de interés privado tenemos a un fundador, que es el que la constituye, el consejo de la fundación, que actúa como una especie de junta directiva porque administra todos los asuntos de la fundación de interés privado y el día a día de la fundación. Tenemos a los beneficiarios, quienes van a recibir los beneficios que se produzcan de la fundación de interés privado o quienes van a recibir los bienes que eran de la fundación una vez así se decida en las propias reglas de la fundación. En las fundaciones también tenemos un cargo adicional, que es el protector o los protectores. Y esta figura funge como un fiscalizador de los movimientos de la fundación de interés privado, inclusive por encima del consejo. Sus funciones y facultades quedan a criterio de la fundación y según sus necesidades. Es que la ley presta para que sea una figura muy flexible en cuanto a que la propia fundación pueda establecer sus propias reglas operativas y administrativas, así amoldarlas a las necesidades de cada familia o de cada cliente. Por ejemplo, yo como fundación de interés privado puedo establecer en mi reglamento que el protector tenga la última palabra en ciertas decisiones, o inclusive en todas las decisiones del consejo. O puedo decidir de repente que el protector deba ser consultado de cualquier decisión, pero requerirá de su aprobación cuando sean algunos temas que involucren dinero o algunos temas sensitivos para la fundación. Este es uno de sus mayores atractivos, que sus reglas, las instrucciones de administración y de operación son muy flexibles, por lo que se pueden ajustar a las necesidades del fundador o de la familia en cuestión. Los efectos de la fundación pueden generarse durante la vida del fundador o pueden surtir efectos a partir del fallecimiento, por eso es que es muy utilizado para fines sucesorios y especialmente recomendado cuando hay activos y bienes en distintas jurisdicciones, porque los bienes, al pasar a la fundación, ya se separan del fundador, de los beneficiarios del consejo, sino que son bienes que le pertenecen a la fundación como persona jurídica. No estarían sujetos a un proceso de sucesión. El patrimonio de la fundación de interés privado es autónomo, es inembargable, salvo por deudas y obligaciones que adquiera la propia fundación. Por eso es tan importante que la fundación se mantenga como un vehículo solamente para administrar y custodiar patrimonio y no realice actividades comerciales por sí misma. De por sí no puede realizar actividades comerciales por sí misma por temas de ley, pero que se evite que sea un agente activo del mercado. Otra cosa importante es que su reglamento, que son las reglas del juego, se mantiene privado. Se constituye a través de un acta fundacional, que es un documento público, pero los detalles se encuentran en el reglamento y el reglamento es privado. También tenemos los fideicomisos, que es una estructura ideal para fines sucesorios, pero esta parte sí se la voy a dejar a Citia, que nos va a explicar más adelante los beneficios y cómo funciona. El régimen fiscal en Panamá. Panamá sigue siendo un destino muy atractivo para las estructuras y vehículos, porque las distintas reglas jurídicas que la sustentan hacen que se ajusten mejor a las necesidades de los usuarios en comparación con otras jurisdicciones. Así que las sociedades que se forman en Panamá son
muy fáciles de usar para extranjeros para administrar patrimonio e inclusive para operar negocios desde Panamá. Uno de los aspectos relevantes de este tema es el régimen fiscal, que se basa en el principio territorial, es decir, que en Panamá las personas y las sociedades tienen obligaciones tributarias siempre que produzcan renta gravable en o desde Panamá. Se considera renta gravable toda aquella que es generada o propiciada en o desde Panamá, sin importar la procedencia de las partes o dónde se realice el contrato. Panamá sigue siendo una jurisdicción muy atractiva también en comparación con otras jurisdicciones porque tiene tarifas impositivas más bajas, además del principio de territorialidad. Es decir que, por ejemplo, si se compara el impuesto sobre la renta, la tarifa de Panamá es más baja que en otras jurisdicciones. Así como también nosotros no aplicamos ciertos impuestos que de repente otras jurisdicciones sí tienen. Por ejemplo, sé que regionalmente se aplica impuestos sobre la riqueza, impuestos sobre un patrimonio general o impuestos sucesorios. En Panamá no hay ese tipo de impuestos. Por eso cada vez cobra más importancia que las personas y las sociedades, especialmente aquellos con negocios o activos en distintas jurisdicciones, determinen su residencia fiscal. A nivel internacional, como estamos en una economía tan globalizada, las sociedades y las personas tienen la opción de elegir su residencia fiscal. Ya no está determinada únicamente por dónde está constituida una sociedad, sino que se le da esa oportunidad de elegir la residencia fiscal donde realmente mantengan una sustancia. Acá en Panamá se consideran residentes fiscales las personas que permanezcan en el territorio nacional por más de 183 días corridos o alternos en un año fiscal. Normalmente el año fiscal es de enero a diciembre. O en el año inmediatamente anterior, o que hayan establecido su vivienda permanente en el territorio nacional. En el caso de las personas jurídicas, lo principal es que tengan medios materiales de dirección y administración dentro del territorio panameño. Es decir, que no basta con que la sociedad esté constituida en Panamá, sino que debe sustentarse con algún otro medio de dirección o administración en el territorio panameño para que pueda solicitar la residencia. Sí, porque la residencia fiscal en Panamá se solicita. No se da por hecho, sino que para poder tener esa certificación hay que ir ante la administración tributaria, solicitar el reconocimiento de la residencia fiscal en Panamá y aportarse documentos que prueben esa solicitud. En el caso de personas naturales puede ser, por ejemplo, un recibo de utilidad de agua, luz o teléfono donde conste una vivienda en Panamá. Puede ser un contrato de alquiler, puede ser un contrato de compraventa de un inmueble. Incluso sé que han presentado la matrícula del Colegio de los Niños, registro vehicular de vehículos, copias del pasaporte, entre otros. En el caso de las personas jurídicas, no solamente basta que la sociedad esté constituida en Panamá, sino que documentos probatorios pueden ser el contrato de compraventa de un inmueble, el contrato de arrendamiento de la oficina o local, el aviso de operaciones, que es como la licencia comercial. En fin, no hay una lista detallada de qué cosas la Dirección General de Ingresos considera que son pruebas idóneas. Más bien queda a criterio del contribuyente o del solicitante todo lo que pueda aportar que sustente que de hecho tiene residencia fiscal en Panamá. Y ahora les quiero compartir lo importante de revisar la estructura. Una estructura puede ser tan sencilla o tan compleja como se necesite. Cuando vemos esta estructura, preferimos trabajar con una jerarquía como la que muestro en la diapositiva para poder visualizar correctamente quién está en cabeza de quién, las subsidiarias y las afiliadas. ¿Por qué lo hacemos? Porque las necesidades de las personas o del grupo económico van cambiando constantemente. Igual que una persona nace, cambia de profesiones, va cambiando de intereses y al final pues muere. Lo mismo ocurre con las personas jurídicas.
Y es fácil encontrarnos con un grupo económico o con una estructura, con sociedades que ya dejaron de tener uso, que solo están ahí generando gastos, sociedades que fueron creadas para algún proyecto con algún fin específico, que de repente no se concretó y no se disolvió para ver si eventualmente tenía una utilidad. Y en esta línea vemos las realidades cotidianas. Y esto es del día a día. Todas las sociedades son mías, pero no tengo los certificados de acciones. Ojo con esto. Las sociedades anónimas confieren determinados derechos a los suscriptores, a los directores, a los dignatarios y a los accionistas. Los accionistas son reconocidos como tal en virtud del certificado de acciones, que es el título que prueba que son accionistas de esa sociedad. La ley de sociedades anónimas no otorga derechos a los beneficiarios o a los verdaderos dueños. Es decir, que si no se tiene el certificado de acciones, hay que entrar en un proceso de reposición, ya sea corporativo con la sociedad o ante los juzgados. Sabemos que en muchos casos incluso la junta directiva actúa sin aprobación de los accionistas y a la hora de hacer valer sus derechos, no solo está la parte de impugnar las decisiones, sino que el accionista tiene que acreditar que tiene derecho para hacerlo y, y algo que pudo haber sido muy sencillo se vuelve un poco más complicado. Veamos otra situación. Se me presentó un comprador para un terreno, pero está a nombre de mi sociedad y esa sociedad está suspendida en el registro público porque debe tasa única, que es la anualidad que tiene que pagar para mantener el registro vigente. O de repente se me presentó la oportunidad para un negocio, vamos a firmar el contrato esta semana, pero mi sociedad está suspendida por falta de pago de tasa única y yo no sabía. O de repente vamos a pedir un préstamo, pero me están pidiendo debida diligencia, el banco me está pidiendo debida diligencia y yo ya no tengo relación con uno de mis directores y el otro director falleció. Entonces, como vemos, esta revisión no solamente es preventiva, sino que pueden ser claves en tiempos de crisis donde se tiene que actuar de inmediato. Asimismo, es importante contar con una asesoría legal, corporativa y fiscal constante que conozca sus necesidades, las necesidades de las personas que están involucradas, de las estructuras y de sus activos. En un país tan cambiante como en Panamá, donde se aprueban leyes, enmiendas, casi que a cada rato, es importante tener ese apoyo, esa asesoría de respaldo que los puedan mantener actualizados y les permitan aprovechar cualquier beneficio legal que haya. Por ejemplo, hace el mes pasado se aprobó una ley de pronto pago concediendo un 10% de descuento para algunos tributos morosos durante la pandemia, que seguramente pues las personas que no están tan empapadas en el día a día o en temas legales no se hubieran enterado. Parte de nuestro valor añadido es eso, es mantener a nuestros clientes actualizados en cualquier norma que les pueda beneficiar para que puedan hacer uso pues, de todos los beneficios, de todos los recursos que el Estado les provee. En cuanto a los fines sucesorios, recomendamos la utilización de dos vehículos que pueden ser usados de manera independiente como pueden coexistir, que son las fundaciones de interés privado y los fideicomisos. La elección entre uno y otro o hasta ambos va a depender de cada situación, de cada familia y de los activos que tenga. La gran ventaja es que ambos vehículos protegen el patrimonio y al estar separados de las personas que representan a la fundación o que representan al fideicomiso, no pasan por un proceso sucesorio, no pasan por un proceso testamentario cuando el cabeza de familia o el fideicomitente o el fundador fallezca. Claro, nosotros siempre recomendamos tener un testamento porque no se sabe en qué momento se puedan quedar bienes por fuera. Ya sabemos que para traspasar esos bienes, tanto al fideicomiso como a la fundación, lleva un proceso
Así que siempre recomendamos tener un testamento de respaldo. Sin embargo, lo recomendable es que la mayor cantidad de activos y bienes sean traspasados a estos vehículos para que queden protegidos. La realidad es que los procesos sucesorios, inclusive con testamento, tardan y cuestan dinero. Les digo la experiencia de Panamá. Un proceso sucesorio simple, sin pleitos, con pocos hijos, 2 hijos, donde todos acuerdan y digamos que están conformes con cómo se va a hacer la repartición, puede tardar unos 4 años. En esos 4 años no se pueden traspasar los bienes ni el dinero que está en las cuentas hasta que salga la resolución judicial que adjudique los bienes a los herederos. Ahora imagínense un proceso más complicado, donde se involucren relaciones sentimentales previas o paralelas que consideren que tienen algún derecho sucesorio, ese primo que fue criado como un hijo, ese sobrino que le toca heredar indirectamente porque porque falleció el heredero directo, el socio del negocio, los acreedores, en fin, todo el que se sume al proceso que considere que tiene un derecho sobre la masa herencial puede hacer que el proceso se dilate hasta 10 años o más. Es durante todo ese tiempo, pues los activos que son parte de la sucesión no se pueden traspasar, no se pueden tocar, hasta tanto pues se adjudique por los tribunales judiciales. Cierro hasta aquí con una reflexión. Cuando usted no esté, ¿la siguiente generación está preparada para sucederle? ¿Saben ellos qué negocios tiene, en qué países los tiene, si tiene fideicomisos, si tiene cuentas bancarias, por cuánto dinero las tiene, cómo está la contabilidad de sus negocios? Esto es importante tenerlo en cuenta y por eso hacemos esta salvedad de la importancia de revisar las estructuras y de planificar la sucesión a tiempo para que se cumplan todas las voluntades de las personas y de las familias. Acá les comparto mis datos y les cedo la palabra a Cintia, que nos va a comentar más sobre los fideicomisos. Gracias, Ana Carolina. Bueno, muy buenos días a todos. Para los que no están muy familiarizados con la figura del fideicomiso, aquí pusimos 4 conceptos claves. Primero que nada, como ya dijimos, tiene que ser al constituir un fideicomiso donde se traspasa la propiedad de determinados activos, se constituye un patrimonio autónomo que queda completamente separado del balance de la persona, del fideicomitente en este caso, de la misma fiduciaria y por supuesto de los demás fideicomisos que esta última administre. Es un negocio absolutamente de confianza. O sea, ustedes tienen que tener a un fiduciario que va a cumplir su voluntad, tanto en vida como post-mortem. Es un contrato de naturaleza, es contractual, por supuesto. Todo lo que está escrito en el contrato es estrictamente lo que el fiduciario debe cumplir y debe hacer, y por eso la etapa de estructuración de un fideicomiso demora tanto, y por eso se dice que es un traje hecho a la medida, porque no podemos dejar por fuera ningún detalle que pudiera generar conflictos. Y por último, pues tiene que haber un objetivo específico. No podemos aceptar que un fideicomitente traspase sus activos simplemente porque los quiere retirar de su patrimonio. Tiene que haber un objetivo que el fiduciario deba cumplir. Ahora sí, pasando a hablar de los beneficios, todo fideicomiso, por ser ejecutado por una entidad regulada por la Superintendencia de Bancos, da la seguridad jurídica que todos queremos y deseamos tener. El principal objetivo es que los activos traspasados al fideicomiso son inembargables. Por supuesto, por acreedores de ese fideicomitente anteriores al fideicomiso. Claro que existen excepciones. Obviamente no podemos traspasar a un fideicomiso ningún activo que pueda lograr o pueda representar un detrimento del acreedor existente. Y eso está escrito así en la ley. Al darle la condición de testamentario, el fideicomiso, como bien dijo Ana Carolina, evita el juicio sucesoral. Por supuesto, permitiendo esa sucesión ágil,
con beneficios de costos de procesos legales extensos que podemos evitar. También podemos decir que puede ser revocado en vida y se vuelve irrevocable a la muerte del fideicomitente. Eso lo hace sumamente flexible. ¿Por qué? Porque el fideicomitente puede cambiar los términos de su fideicomiso cuantas veces necesite hacerlo. Cuando un fideicomiso es irrevocable, eso está escrito en piedra y no se va a poder cambiar. El fideicomiso, pues, es en cuanto a la administración patrimonial y ya específicamente del fideicomiso y el producto del que estamos hablando como planificación patrimonial y administración de valores, tiene adicionalmente unos beneficios. Y es que se reserva el derecho sobre todos los rendimientos que derive del patrimonio. El fideicomitente puede decidir qué hacer con el beneficio, con los rendimientos que está generando su portafolio. A la terminación, pues se firma un finiquito, ¿no? Cuando así lo requiera el cliente. El contrato de fideicomiso y sus enmiendas podrán ser modificados en todo y en parte, como ya lo he dicho, y hay extrema confidencialidad. Y esto se representa desde el título del fideicomiso. El título del fideicomiso es un número y por lo tanto existe en toda la parte contractual y sobre todo al momento de abrir una cuenta corriente, hacer algún documento público y ejecutar las instrucciones de compra-venta de títulos, es un número el que está haciendo la transacción. Bueno, las fortalezas de la FICE, nosotros estamos constituidos del año 2008, tenemos más de 10 años de experiencia y nuestro principal objetivo o cliente ha sido el sector público, con administración de fondos provenientes de entidades multilaterales, con contratos por encima de los 550 millones de dólares. Tenemos una capacidad técnica para crear estructuras fiduciarias complejas porque contamos con un staff de más de 10 años de experiencia, sumamente profesional y con una ética demostrada. Hemos logrado a través del sistema fiduciario que tenemos, que es un Rolls Royce en el argot de los fiduciarios, que permite dar un nivel de respuesta oportuno con informes mensuales casi que en tiempo real, un gobierno corporativo eficiente y, por supuesto, pertenecemos a un grupo solvente como es la FICE. Los productos los resumimos principalmente se determinan o la tipología se da por el tipo de cliente o por las funciones a cumplir de parte del fiduciario. En el caso de la fiducia pública, pues como ya lo dijimos, son fideicomisos para administrar fondos destinados a programas de gobierno. En el caso de la fiducia de garantía, principalmente son servicios que se les da a los bancos para garantizar determinados activos que garantizan, por así decirlo, un préstamo, pero también se da mucho en la intermediación privada entre dos partes que están tratando de cerrar algún deal. La fiducia de inversión principalmente tiene que ver con fondos de ahorro o fondos para un determinado fin que se creen de inversión. Los escrows y las consultorías financieras son servicios que no son fideicomisos, por lo tanto no hay un traspaso de la propiedad de un activo, sino más bien un mandato para ejecutar alguna función. Y los fideicomisos de administración, que tienen que ver pues con los fideicomisos de administración inmobiliaria. Podemos administrar flujos de efectivo para todo tipo de transacciones privadas. Administramos carteras de crédito. Hemos tenido experiencia regional en la administración de proyectos APPs, asociaciones público-privadas, y lo que estamos aquí pues explayando, que es la administración patrimonial, que contempla la posibilidad de administrar incluso pólizas de vida post-mortem para planificar financieramente ese dinero, y la planificación y administración de valores a través de un portafolio de inversión que nos va a hablar ahora Carolina. Adelante, Carolina. Gracias. Gracias, Cintia. Banco La FICE ha decidido desarrollar un producto adicional del producto de banca privada tradicional que todos los bancos ofrecen, y es ayudarles en la gestión privada del patrimonio.
Nosotros estamos incorporando asesoría de inversión, planificación financiera, gestión de portafolios de inversión, una asesoría, o sea, todo de la mano con una asesoría legal y tributaria, y estamos utilizando el vehículo del fideicomiso para ello. Nosotros tenemos fideicomisos de planificación patrimonial y administración de valores, los cuales van a permitir tener toda una estructura y un vehículo para que las inversiones que ustedes vayan a realizar, sea de certificados de inversión, de bonos, de acciones, un portafolio diversificado, esté protegido por toda esta estructura que explicaba Cintia hace unos minutos. De forma que ahora el producto de banca patrimonial está incorporando el producto de banca privada tradicional, certificados de inversión, tasas preferenciales en cuentas vista, tasas en certificados y tarjetas de crédito, aunado a la FICE Portfolio, que es un contrato de asesoría de inversiones, donde nosotros tenemos un comité de inversiones a nivel regional ya estructurado que ayuda a la gestión de esas inversiones. Y como tercero, este fideicomiso que les comentábamos de planificación patrimonial. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es que todos esos intereses de sus inversiones, esas rentas de las propiedades que ustedes tienen, dividendos de sus empresas, todo, se venga a canalizar a un solo vehículo que vaya a crecer en el tiempo para efectos hereditarios. Y cuando todo eso llega a un solo canal, a una sola cuenta, no necesariamente ustedes están optimizando el rendimiento de esas inversiones, porque están en diferentes cuentas, porque no está diversificado, porque el riesgo no necesariamente es el que ustedes quieren. Entonces, nosotros consideramos que esto es una inversión realmente en el patrimonio de ustedes en el largo plazo. Nosotros estructuramos cada uno de esos fideicomisos ligados a un perfil de riesgo. ¿Cuál es el perfil de riesgo que quieren ustedes? Bueno, yo necesito renta porque ese fideicomiso, ese dinero que tengo yo ahí, es un dinero que ya lo necesito para vivir y voy a necesitar vivir de la renta de eso. Bueno, entonces tenemos un perfil de renta. O no, yo estoy muy joven, más bien voy a estar ahorrando, voy a estar incluyendo dinero en el tiempo para que a futuro, en unos 10, 20, no sé cuántos años, efectivamente ya lo herede. Bueno, entonces es una cartera de crecimiento. ¿Quiénes son los beneficiarios que están ahí? Es gente mayor de edad, son niños que van a requerir que este fideicomiso crezca en el tiempo para que realmente pueda cubrir las necesidades de ellos. ¿Cuál es el perfil que tengo? Tengo un perfil moderado y quiero ganar un poco más que tener el dinero en un certificado, pero no arriesgar muchísimo. O no, tengo un perfil alto y soy una persona que requiere productos sofisticados. Bueno, la cantidad de productos que nosotros podemos incorporar es infinita. O sea, hay bonos, tanto corporativos como soberanos, acciones, preferentes, comunes, productos estructurados, lo que a ustedes se les ocurra. Puede ser tan sencillo como ustedes quieren o tan complicado también. Dependiendo de cómo se estructure esa cartera, esa cartera va a tener cierta volatilidad y esa cartera va a tener rendimientos esperados distintos de acuerdo a ese perfil de riesgo. De acuerdo, si vamos aumentando el perfil de riesgo, vamos a tener rendimientos esperados cada vez más altos. También vamos a tener pérdidas esperadas más altas en momentos de incertidumbre. Muchos de ustedes me imagino que ya tienen experiencia en el tema bursátil y hace unos meses cuando inició todo el tema del COVID hubo volatilidad muy alta, entonces muchos de los precios de los instrumentos que teníamos en la cartera pudieron haber caído de valor. Bueno, es necesario tener un asesor al lado que les diga es mejor salir, es mejor esperarse, no hay que entrar en pánico. Si tenemos una cartera estructurada en el largo plazo con instrumentos que hemos analizado, que ya hemos hecho la tarea para saber cuáles son las necesidades de capital que van a tener ustedes en el largo plazo, pues debería ser relativamente sencillo poder ir llevando ese portafolio a un objetivo de unos 5 años en adelante con un rendimiento que nosotros esperemos. ¿Cuáles son las ventajas de este servicio? Necesariamente hay una diversificación y una disminución de riesgo. A veces pensamos que todo el dinero metido en una sola institución o cambiar de instituciones, pero en un mismo tipo de producto o en un solo país, no es riesgo. Bueno, pues sí lo es. Estar concentrado en una sola cosa puede generar riesgos en el largo plazo. Pensar en que, bueno, voy a sacrificar un poquito de rendimiento, pero voy a tener instrumentos con grado de inversión, con productos que yo sé que no hay riesgo de crédito y voy a arriesgar un poquito y esa parte que voy a arriesgar voy a tener si acaso un 10% del portafolio en productos que me puedan aumentar el rendimiento.
Eso es una tarea en la que nosotros les podemos ayudar. Hay una reducción de costos desde todo punto de vista. Mencionaba Ana y Cintia que todo el tema de ejecutar un testamento y llegar a tener que pagar por todo el tema de sucesión en su momento puede llegar a ser muy caro. Bueno, pues este fideicomiso se va a ir pagando en la vida del fideicomiso con los rendimientos que va generando la cartera, y al momento en el que haya que hacer esa entrega, digamos, de los bienes, ya no va a tener ese costo tan oneroso. Van a tener un servicio personalizado. Nosotros tenemos el banco en Dominicana que tiene una plataforma. Nosotros hemos hecho una inversión muy fuerte en temas de inversión de transformación digital para la FICE, y eso implica que ustedes con una cuenta en Panamá y una cuenta en Dominicana pueden tener el fideicomiso acá y recibir los fondos que se pueden traspasar por nuestra plataforma en línea sin ningún tipo de costo, todos los intereses, los dividendos que vayan a recibir en su cuenta local. Y además un servicio personalizado porque hay gente que va a estar localmente también atendiéndolos y que pueden atender cualquier consulta o duda de ustedes y que están totalmente formados también en este tema. Parte de esta inversión en la parte digital ha sido la plataforma de Black Diamond para nuestras inversiones. Esto es una maravilla porque en realidad les va a dar a ustedes la posibilidad de consolidar todas las inversiones que tienen, no solo con nosotros. Ustedes dicen, bueno, voy a meter en el fideicomiso, no sé, $1 millón que tengo, que es lo que quiero para mis hijos, pero voy a seguir con mi cuenta en UBS, con el dinero que tengo ahí, o en algún otro participante en el mercado americano. Nosotros podríamos consolidar esas inversiones por medio de nuestra plataforma, podríamos incorporar otro tipo de inversiones alternativas que ustedes tengan y que ustedes reciban una reportería. Muchas veces también en esto de tener cuentas aquí y allá, o tienen un contador o tienen que gastar mucho tiempo al cierre de mes para empezar a consolidar todas las inversiones que tienen en diferentes lugares y ver cuánto me gané y si me están pagando un poquito más aquí o allá. Bueno, esta plataforma les da la posibilidad de tener todo consolidado, está en línea, pueden entrar hoy y ver los precios que tenían ayer, y así van a poder también llevar un mayor control de la rentabilidad que llevan en esa cartera. Eso tiene un app y tiene una página web también. Para finalizar, me parece también que un punto muy importante de esto es que cuando ustedes piensan en ordenar su patrimonio, en pensar en temas testamentarios y dicen, bueno, voy a utilizar una figura offshore, y quieren llegar a abrir y pasar por abrir una cuenta en Panamá o en cualquier otro país, si ese patrimonio no está ordenado, si no han pasado por la tarea de tener una estructura de donde tengo mi holding, donde tengo mi fideicomiso para que recibe todas mis rentas, donde tengo toda esa estructura que explicaba Ana, y lo que tengo es el patrimonio desordenado entre cuentas, entre sociedades, entre mil cosas, es más difícil siempre venir a justificar de dónde vienen mis fondos. Y nosotros tenemos la obligación de hacer un due diligence de todas las carteras y de todas las inversiones que recibimos en banco e inversiones. Entonces, para todos va a ser más fácil si ustedes comienzan por ordenar ese patrimonio, por justificarlo, por tener una estructura mucho más ordenada. Nosotros podemos ayudarles en todo ese proceso que culmine acá, que culmine en una asesoría en el que también puedan optimizar los rendimientos que vayan a recibir de esa cartera. Cada situación de ustedes es muy particular. Nos ponemos a las órdenes de verdad. Si quieren tener una reunión ya uno a uno con cualquiera de nosotros para recibir una asesoría un poco más personalizada en cuanto a las carteras que tienen, si es que ahorita tienen carteras que puedan estar vendiendo mal o quieren una asesoría en esa línea, o obviamente para la parte ya legal y patrimonial con Cintia para ver las posibilidades de un fideicomiso también. Ahora Julia nos va a ayudar a canalizar las preguntas que han dejado hasta ahorita. Pueden dejarlas por el chat o por la aplicación esta. También veo que 2 personas están levantando la mano. Entonces, Julia, te dejo a vos la palabra. Muchas gracias a todos. Gracias, Carolina. Tengo una pregunta para Ana. Ana, tengo una pregunta que dice, ¿los bienes de la Fundación de Intereses Privados pueden ser extranjeros y nacionales? ¿Cómo se registrarían los extranjeros? Sí, es correcto. La Fundación de Interés Privado puede tener bienes nacionales y extranjeros y se registrarían de acuerdo a los procedimientos usuales que tenga el país donde están esos bienes. Normalmente se pide acá, el registro se hace como si fuese a cualquier sociedad, como si estuviesen a nombre de cualquier sociedad. En este caso sería a nombre de la Fundación de Interés Privado.
y se proporciona de parte de Panamá normalmente documentos corporativos de la fundación, por ejemplo, el certificado de registro público, donde consta de que esta fundación existe, está vigente y se apostilla y es válido para el uso en cualquier país. Gracias. Ahora tengo una pregunta para Cintia. ¿Qué beneficio tiene el offshore versus estructuras locales? Bueno, ahí lo que dijo Ana Carolina en un momento es el tema de que Panamá tiene exenciones de impuestos para efectos de todo lo que es fuente extranjera y que se ejecuta en el exterior. En Panamá, un fideicomiso que proviene del extranjero y que puede eventualmente invertir en el exterior no contempla ningún tipo de impuesto sobre la renta. Y eso es un beneficio importante. Tampoco hay ningún tipo de impuesto por el traspaso del activo al fideicomiso o por su devolución al mismo fideicomitente. Eso es otra ventaja. Principalmente las ventajas de Panamá como entidad fiduciaria offshore a la nacionalización, o sea, todos los nacionales dominicanos, es el tema tributario y, por supuesto, bueno, al margen de la atención y la especialización en el tema fiduciario, ¿no? El régimen en Panamá, la ley especifica que se puede ejecutar fideicomiso en y desde Panamá. O sea que sí aceptan que nuestras estructuras estén basadas en clientes extranjeros. Ok, gracias, Cintia. Ana, otra pregunta para ti. ¿Cuál es la diferencia entre testamento y fideicomiso? Entre testamento y fideicomiso. El testamento es un contrato, es un acto donde el que está otorgando el testamento pone sus últimas voluntades, se sigue un procedimiento para que sea válido y a la hora de ejecutarlo necesariamente tiene que llevarse a los juzgados civiles para que reconozcan ese testamento. Y también hay un tema de que se abre dentro del proceso, se abre oportunidad para que cualquier interesado se acerque y ahí es donde viene el tira y jala de las impugnaciones. De que si ese testamento es válido, que si es el último que se emitió, de que ya la persona no vivía ahí, entonces pueden haber otros. Es un poquito complejo. El fideicomiso es un acto jurídico más regulado, ya involucra a un tercero, que es la fiduciaria, que es un ente fiscalizado por un ente regulador, que es la Superintendencia de Bancos de Panamá. Y ese patrimonio ya deja de ser propiedad del fundador, o el que lo cedió al fideicomiso, sino que se vuelven propiedad del fideicomiso. Y esto quiere decir que no pasan por un proceso sucesorio a la hora de que el antiguo dueño, el que los otorgó, fallezca, sino que se siguen las reglas que se hayan pactado en el fideicomiso. Por ende, los posibles herederos de esa persona, al momento del fallecimiento, no pueden impugnar el fideicomiso. ¿Qué tan burocrático es el proceso de apertura y la estructura de un fideicomiso? Pues demorará el tiempo que tome negociar todos los términos de ese contrato con el cliente. Ya cuando estamos de acuerdo, elaborar el contrato toma pues menos de 5 días y por supuesto aquí en Panamá se legaliza, o sea, la forma en que un fideicomiso toma validez jurídica es con la legalización de dicho documento en Panamá. Cuando tenemos clientes que son extranjeros, la hoja donde va la firma del cliente extranjero viene apostillada. Ese es un plus adicional que hay que hacer. Pero después, pues no debe tomar más de 2 semanas realmente lograr un cierre de un fideicomiso en Panamá. Ok. Silvia, aprovechando que estás presente, ¿por qué Panamá para estructurar un fideicomiso versus otras corporaciones? Mira, yo creo que es bien importante empezar diciendo que Panamá, dentro de todo lo que es las cifras macroeconómicas a nivel latinoamericano, es un país que todavía da mucha confianza. Hay una facilidad enorme con el tema el esquema financiero. Tenemos más de 100 bancos en este país.
Se denomina un hub financiero para toda Latinoamérica. Sus datos y sus datos macroeconómicos están bastante bien. Tenemos lo que le llamamos el petróleo de Panamá, que es el canal, y realmente eso es como tener ingresos que rinden y que pueden hacer valer toda la gestión del gobierno actual. Y bueno, como todos los países latinoamericanos, pues tenemos sus altas y sus bajas, pero yo creo que es un país bastante estable, que tiene una proyección importantísima de crecimiento en los próximos años, dicho por las calificadoras de riesgo más importantes a nivel internacional. Así que yo creo que hay seguridad jurídica, es un país estable, es un país que tiene una legislación aplicable importante, y bueno, con unos beneficios importantes a nivel de ahorro para nuestros clientes, ¿no? Sí. ¿Y cómo beneficia Banco Lafice estas estructuras? O sea, en cuanto a la transaccionabilidad y en cuanto al proceso. O sea, todas las informaciones que deben enviarse. ¿Cómo nosotros beneficiamos? Ahí le doy la palabra a Edgar. Yo creo que al final el simple hecho de tener una presencia local permite que muchas de las informaciones ya del cliente estén dentro del grupo, ¿no? Y se puedan pasar a lo que es el fideicomiso y que el tema de conozca a su cliente y todo el due diligence de ese cliente pueda ser usado también para este tema de los fideicomisos y de la fiduciaria. El simple hecho de que no se te vea como un cliente nuevo, se vea a los clientes, ya es un beneficio de que de alguna manera indudablemente acelera el proceso inicial del due diligence, que definitivamente hoy en día es algo que toma tiempo y que es un requerimiento importante para la apertura de cualquier instrumento financiero. Cintia, tengo otra pregunta. ¿Cuánto sería el mínimo o recomendado de patrimonio para administrar o pensar en una conformación de un fideicomiso? Bueno, esa pregunta es más para Carolina. En cuanto al fideicomiso, no hay realmente un mínimo. Esto, pues, de alguna manera va de la mano con el activo que tenga el cliente, pero para específicamente la administración patrimonial sí tenemos algún razonamiento, y eso, Carolina, por favor, tus comentarios. Generalmente sugerimos que sea un monto mínimo de $500,000. Los clientes ingresan con menos al principio sin ningún problema y van creciendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque ya un patrimonio de ese tamaño permite una diversificación adecuada, ya los rendimientos terminan pagando el fideicomiso. Eso no quiere decir que no se pueda comenzar con menos, como dice Cintia. Lo que pasa es que probablemente sea un poquillo más caro, porque no necesariamente va a alcanzar un nivel de rentabilidad que vaya a pagar lo que nosotros esperamos, los costos del fideicomiso y demás. Una estructura a partir de ahí y en adelante va a permitir perfectamente diversificar la cartera y alcanzar un rendimiento objetivo y realmente que les podamos dar un valor agregado. Pero muchos clientes comienzan a veces con 250,000 y conforme van teniendo vencimientos o van confiando en la figura y van viéndolo y pues van creciendo en el tiempo. Ok. Y por último, Ana, para el traspaso a fundación de bienes inmuebles, ¿hay que pagar impuesto a nivel local? Si el inmueble es local, es de Panamá, sí hay que pagar. Okay. Bueno, han sido todas las preguntas hasta ahora. Dejo a Carolina. Julia, me parece que estaba levantando la mano dos personas. Vamos a dejarlas hablar aquí, a ver si... Sara Villanueva tenía una consulta que quería compartir, porque no sé si también fue por error que se le marcó. Don Daniel. Sí, ¿me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos. Hola, buenos días. ¿Cómo tú estás? Gracias por todo, muy interesante. Tengo algunas preguntas. Yo me desconecté un momentico por problemas técnicos. Si ya les respondieron, les pido disculpas. La primera es, cuando bueno, soy de República Dominicana.
para que sepan, si se hace un fideicomiso y se paga algún impuesto por la transferencia de los bienes que haya en República Dominicana para entrar en el fideicomiso. ¿Y dónde se pagan esos impuestos? Si se pagan aquí, si se pagan allá. Ana. Carolina, Ana. Ah, Ahí, la Perdón, pregunta es, no. Cintia, en la parte de los fideicomisos, los impuestos, ¿se pagan aquí o se pagan allá? Pregunta de Daniel. Los impuestos, es que depende de qué impuesto nos referimos. El único impuesto que realmente aplica para un fideicomiso en Panamá es cuando con un activo o con un activo, por ejemplo, en el caso vamos a referirnos al fideicomiso de planificación patrimonial y administración de valores. Hay un portafolio de inversión cuya fuente es extranjera. Pero Carolina emite un portafolio donde el 99% de los títulos son del extranjero también, Estados Unidos, Europa, Asia, Latinoamérica, no en Panamá. Pero si existe un título panameño, entonces lo que aplica es un impuesto de remesa cuando lo generado o la rentabilidad generada por ese título panameño sea devuelto al fideicomitente en República Dominicana. Pero claro, eso es 12.5% sobre esa rentabilidad mínima de ese título específico. De lo contrario, no aplica ningún impuesto. Ahí aplica el impuesto sobre la comisión fiduciaria, que es el ITBMS, que es el 7%, pero no sobre el patrimonio. ok. Y, o sea, cuando yo reciba ese beneficio de esas inversiones, por llamarlo de alguna forma, ¿en República Dominicana se paga impuestos sobre la renta o no desconocen esa parte? Obviamente sí, eso usted al momento de recibir ese rendimiento ya en una cuenta personal, usted la tiene que declarar como ingreso, pero ya es parte de todos sus ingresos, sus ingresos y sus gastos y sus activos y sus pasivos que va a declarar en una declaración de renta al final del año. Es algo propio que es responsabilidad suya declararlo como ingreso. De acuerdo. Muchas Entonces, tengo otra preguntita, si es posible. Adelante. Sí. ¿Hay forma o sea, esta figura existe en República Dominicana con la FICE sin tener que hacerlo a través de Panamá o no? Nosotros no tenemos fiduciaria en República Dominicana. Para efectos de hacer una fideicomiso de administración de portafolio de inversión con los servicios que presta Carolina, no necesariamente requiere hacerlo a través de un fideicomiso. Este servicio se puede prestar sin necesidad de tener un fideicomiso. El fideicomiso es una ventaja que se le ofrece al cliente para efectos sucesorales. Si usted desea hacer una administración de portafolio directamente con banca de inversión, pues es con Julia con quien conversa y Carolina estaría brindándole todo ese servicio de la administración del portafolio tal cual. Ok, tengo otra preguntita más. ¿Qué tipos de activos pueden entrar en un fideicomiso? Hay un refrán que dice, el fideicomiso está limitado por la creatividad de las personas y por su imaginación. No hay ningún tipo de activo que no pueda ser traspasado a un fideicomiso y de esto hablamos, activos fijos, activos inmuebles, activos muebles, activos intangibles, flujo de dinero, cualquiera. Lo importante es que exista un fin y que por supuesto no sea en detrimento de su propio patrimonio personal, ¿no? Ok, y ya la última pregunta es, si mi familia tiene, por ejemplo, unas propiedades en España, o sea, son unos inmuebles, mi padre es español, tiene unos inmuebles en España, no en República Dominicana.
¿Se pudiera hacer algo que incluya, o sea, tanto los inmuebles que se tienen aquí como los inmuebles en un país tercero? Yo empiezo, Ana, y después te paso la respuesta. Con España tenemos un tema, y es que normalmente con cualquier país que tenga ley fiduciaria, nosotros lo que hacemos es un fideicomiso espejo con una fiduciaria local para que retenga esas propiedades en un fideicomiso. Sin embargo, España no tiene ley fiduciaria. Y ese es un tema que entonces ahí le cedo la palabra a Carolina, porque va a tener que hacerse una estructura corporativa y lo que entra al fideicomiso serían las acciones de esa empresa. ¿Verdad, Ana? Ok. Sí, así es. Con otro tipo de vehículos también se pueden traspasar los bienes sin ningún problema. Como persona jurídica, pues pueden recibir bienes de cualquier tipo. De hecho, una estructura también muy usada, una alternativa a lo que Cintia menciona, es que esos bienes, ya sean activos de sociedades o inmuebles en otros países, se centralicen en un vehículo en Panamá, que posteriormente ese vehículo adquiera el fideicomiso en Panamá y así pues se constituye la estructura mejor. Con España también hay que considerar los convenios de doble imposición. Panamá tiene convenio de doble imposición con España y eso representa pues un alivio tributario. Y cualquier apoyo también, Lowil tiene relaciones con la red iberoamericana, que tenemos trabajamos muy de la mano con firmas allá, así que eso lo podemos ver. Okay. De mi parte, eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias por sus consultas. Si tienen más consultas, las podemos ya canalizar a nivel personal. Pueden enviárnoslo por correo, por medio de don Edgar, Julia, y podremos hacer llamadas ya individuales para ver la situación particular de cada uno. Estamos más que a las órdenes para eso. De verdad que les queremos dar las gracias por el tiempo que nos brindaron el día de hoy. Para nosotros es un placer haberlos tenido acá. Vamos a estar haciendo más seminarios en adelante, así que ahí los estaremos invitando. Que tengan un muy buen día de hoy. Gracias a todos y a ustedes, Carolina, Cintia, Ana, Julia. Hasta luego. Con todo gusto. Que tengan excelente día. Muchas gracias y muy buenos días a todos.